Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es jueves 25 de enero y quiero referirme a la juventud, a la gente joven, bajo un tema, desgraciadamente, o bajo un título nada positivo en un sentido, cuando hablo de la juventud o las esperanzas truncadas. Y bueno, casi ya al final de la entrega podrán darse cuenta a quién me estoy refiriendo exactamente. Pero primero pensemos en el tema, en términos generales, mayormente, de la juventud. Si hay jóvenes que escuchan este video, podrán comprobar lo que yo quiero decir, y nosotros, lo que ya pasamos por mucho tiempo de esa etapa, simplemente la recordamos con diferentes actitudes. Pero en general, cuando hablo de la juventud, estamos hablando de que la juventud representa, por ejemplo, energía. La juventud es un potencial. En general, uno puede observar en la gente joven o en la juventud, desarrollamos una gran pasión por distintas cosas. Compromiso también, en algún sentido, con aquello en lo cual nuestro corazón se involucra, aquello que nos gusta, aparece el compromiso. Se habla de la juventud, por ejemplo, en términos que es el recambio generacional. Seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces. Y por supuesto, la juventud representa la esperanza. ¿Y por qué llamo esperanzas truncadas? Lo vamos a ver un poquitito más adelante. La juventud es el capital humano para proyectar un país. Todas estas cosas, en términos muy generales, representa, podríamos decir, a la juventud. Yo sé que también existen salvedades cuando hablamos, por ejemplo, que de pronto hay personas que nacen con ciertas discapacidades, pero sin embargo también hay caminos para ellos. Esta semana nomás, en una tienda, uno de los dependientes que finalmente nos atendió no tenía sus manos, era solamente hasta esta parte, hasta aquí nomás, y tenía algunas protuberancias que seguramente fueron deditos que quisieron salir, y por alguna malformación genética fue así nomás. Pero él se las arregló para usar la pistola para el lector del código, recibir el dinero, todo lo hizo, y la verdad que yo personalmente tuve una satisfacción especial al verlo, al ver cómo seguramente él se abrió camino en medio, seguramente, de muchas barreras, y entre una de ellas seguro tiene que haber sido el trato de sus iguales, pero ahí lo vimos. Pero en general, lo que yo quiero decir entonces es que la juventud representa todo esto de lo que estamos hablando. El capital humano para el recambio generacional. Es la energía, es el impulso, es la pasión, y por lo mismo es la esperanza. Ahora, eso podríamos decir que es en abstracto, porque después vienen dos canales. Y estos canales
llevan hacia, por un lado, desarrollar una vida, entre comillas, valiosa, o encaminarse hacia el lado destructivo. Y esto viene a cuenta de qué cosa, por ejemplo. Una de las cuestiones que a mí personalmente me golpean con esos azotes que da la irracionalidad, la estupidez, es ver precisamente la gente joven involucrada en las guerras. Guerras que ellos no eligieron, guerras en que ellos nunca se vieron involucrados para iniciarlas y sin embargo son mandados para pelearlas por quienes están aún seguros de resguardo. En un sentido pueden ser los mismos altos oficiales o las autoridades de cada país a buen resguardo, o aquellos que, por ejemplo, están al frente de las milicias y también están a buen resguardo, y son otros los que van al frente, y esos otros son los jóvenes. Y ahí es donde yo veo estas esperanzas truncadas, porque cuando la gente joven pierde su vida en estas escaramuzas, involucrado, insisto, en estas batallas, y uno puede ver de un lado o del otro gente joven con todas estas características de las que he hablado, y sin embargo todo lo que ellos pudieron representar en algún momento se trunca. Hablamos precisamente cuando fallecen al frente de las batallas, gente joven que, pudiendo ser el capital humano del recambio para desarrollar su propio país, sin embargo muere tempranamente, involucrado en batallas, en guerras que otros han iniciado, que otros se han encargado de llevarlas adelante. Y en algunos casos quedan proyectos personales, en algunos casos quedan familias, al margen de todo el desgarro y todo el dolor de lo que eso representa. Las esperanzas truncadas, un capital humano prácticamente tirado a la basura. Y lo otro que uno ve, por ejemplo, en las cárceles de distintos países llenas de jóvenes. Me sorprendió, o quizás ni tanto, pero puse atención en aquellos jóvenes que fueron detenidos en Ecuador a raíz de toda la iniciativa que impulsó el gobierno para detener el desastre de la delincuencia en Ecuador. Ver a estos muchachos detenidos, algunos se reían. Cuando uno ve lo otro, que esas detenciones masivas en otros países donde se ven obligados a tomarlo por la peligrosidad de la delincuencia, desnudos, todos tatuados, rasurados en la cabeza prácticamente todos, y seguramente hacen eso para dañar su propia autoestima, dañar su dignidad, desnudarlos. Yo sé que los análisis son de distintas características, pero yo simplemente quiero pensar en todo este capital humano que es desechado, todas estas esperanzas que son truncadas.
Y también podemos ver el caso de las milicias. Yo pongo atención, por ejemplo, esas marchas de estos muchachos con los fusiles en las manos. Muchos de ellos de contexturas muy débiles. Y que uno puede llegar a preguntarse por qué llegaron ahí. ¿Iniciativa propia? Presiones, obligaciones, amenazas, extorsiones, vaya a saber. Pero ahí están. Empuñando armas, lanzados a la destrucción de otros. En vez de lo que yo digo que es el capital humano para el recambio, para el desarrollo de un país. Y usted puede hacer los análisis que quiera, pero el fenómeno en sí a mí me produce tristeza. Y por supuesto, no es una cuestión que uno pueda celebrar. Es una irracionalidad, es una estupidez. Yo veo, por ejemplo, de las mujeres ucranianas que han llegado acá, muchas de ellas con sus niños chiquititos. Dejaron atrás a sus jóvenes maridos. Y muchas de ellas seguramente ya sabrán que algunos han fallecido. ¿Dónde está la racionalidad de eso? ¿Dónde está el propósito de eso? Es toda una nube de sinsentido, de irracionalidad. Todo esto que hablamos de la juventud, por las circunstancias que sean, pueden desembocar en la destrucción de sí mismos, destrucción de otros. Algunos por decisiones propias, otros por amenazas o extorsiones. Pero cualquiera sean las razones, lo que yo simplemente veo acá es el despilfarro de un capital humano. Y por supuesto después está la gente que se involucra en actividades valiosas. Y aquí simplemente lo que quiero resaltar, en virtud de los resultados, tiene que ser con la bendición, el crear cosas para otros, ayudar, en involucrarse, en comprometerse, en desarrollar proyectos personales, familiares y contribuir para el desarrollo de sus propios países. A veces he llegado a pensar que quienes ostentan puestos de autoridad en los países que sean deberían tener una formación universitaria, tener competencias, capacidades, entender, saber cómo funciona la vida, cómo funciona la economía, cómo desarrollar los países, cómo ocupar y centrarse en los jóvenes, que es el capital humano, que es lo más importante, lo más valioso que tiene cada país, el capital humano. Cómo proyectarlo, cómo ocuparse de ellos, para formarlos, para motivarlos, para incentivarlos a que desarrollen proyectos personales, familiares, y que puedan, insisto, en desarrollar los países. ¿En qué ocupar la vida? ¿A qué dedicar la vida? Y muchos que seguramente a lo mejor fueron la esperanza de sus padres en algún momento, y tal vez por la propia negligencia familiar o de parental llegaron a lo que llegaron. Yo sé, el tema es tremendamente amplio, son tantas las variables que están involucradas en el camino de gente joven
que termina despilfarrando su vida, por supuesto. Y ya que existen esas posibilidades de definirlo, de determinarlo, bueno, trabajarlos, preocuparse, dedicarse, para que eso pueda ser revertido o prevenido. Y aquí creo yo que el trabajo de las iglesias es fundamental. El trabajar en los niños, el trabajar en la juventud, en las familias, para crear gente, para permitir que surjan personas así como Timoteo, por ejemplo, en la Biblia, cuando Pablo le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en fe, empujando a alguien joven y seguramente pensando en que él un día tampoco ya, o él un día ya no iba a estar. Y la obra del Señor necesitaba también un recambio, pensando en alguien joven como Timoteo. Las iglesias tienen mucho que hacer en esto, construir proyectos para potenciar las capacidades de la gente joven. Permítame girarlo un poco porque el sol está fuerte. Ese es el punto. Triste es ver tanta gente joven, con vidas, con proyectos, con esperanzas truncadas. Muchas veces proyectos tirados al tacho, a la basura. Entristece, yo insisto, a mí personalmente me entristece ver gente joven. Muchos sin la capacidad física siquiera, y estoy pensando en las milicias, para lanzarse en la destrucción de otros. ¿Cuándo entenderán? Habrá tiempo, o tal vez definitivamente son cuestiones personales, de familias, de padres, que quieran invertir en sus hijos para proyectarlos, para empujarlos, para que alcancen proyectos, desarrollen proyectos personales de bendición para otros. Gracias por su tiempo. Aquí abajo están mis datos personales. Si usted quiere tomar contacto conmigo, ahí está mi mail. Puede dejar sus comentarios. Le agradezco su tiempo y como siempre será hasta una próxima oportunidad.